Hola a todos, bienvenidos a F-Agro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el lugar que F-Agro ha puesto en el mapa podcast si te interesan las cosas del comer y conocer todos los puntos de vista de la cadena de valor agroalimentaria. El lugar al que acudir para debatir desde la sensatez, para aclarar dudas y para trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas para debatir, nos puedes escribir a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy volvemos al mar y a la pesca para conocer una flota muy emblemática presente en los principales océanos del mundo, la flota atunera española. Como nos gusta hacer en Punto de Encuentro, hablando con calma del sector de la mano de las personas que lo sostienen y que lo representan. Queremos hablar de la importancia de la flota atunera, vamos a hablar esfuerzos ambientales y laborales. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro invitado? Nos acompaña el director general de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, OPAGAC, Julio Morón. Julio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por prestaros a dejarnos contar nuestra historia. Julio, además, es presidente de la Patronal Española de Armadores Cepesca. Es doctor en Biología Marina y tiene una gran trayectoria internacional unida a la gestión pesquera, unida al atún. Lo dicho, un placer abordar contigo este mundo atunero. Es fascinante y esperamos poder interesar al oyente. Seguro. Voy a empezar recordando a nuestros oyentes algunas cifras sobre el atún. Hablamos de una flota importantísima. El atún representa el 20% del valor de la pesca mundial, es decir, 1 de cada 5 euros que se obtienen por la pesca mundial es por el atún. España es el primer país europeo en su captura y el segundo mundial en la fabricación de conservas. Y precisamente hoy vamos a hablar de latas. Vamos a hablar de la flota que pesca las especies de atunes tropicales, ya nos contará Julio, que se usan después en las conservas que llegan a nuestras mesas y a nuestras despensas. OPAGAC, la flota a la que Julio Morón representa, agrupa a 47, me dijiste, buques atuneros cerqueros, a 9 empresas armadoras y captura 380.000 toneladas anuales. Esto supone el 8% de la pesca mundial de atún tropical. Esta flota faena en los 3 principales océanos, como dijimos al principio, en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. Julio, ¿qué representa para la flota española y para la de la Unión Europea la pesca atunera? Una pesca y una flota con mucha historia. Sí, con mucha historia que nace de los años 60 de la pesca con caña tradicional del mar Cantábrico y que poco a poco se extendió hacia el Océano Atlántico, donde ya se desarrollaron la flota de cerco. Pues como bien has apuntado, España es la principal potencia atunera europea, que junto con Francia, somos los 2 únicos países que tenemos flota atunera, representamos cerca del 10% de la captura mundial. Tenemos barcos en los 3 océanos, como bien decías, que faenan, pues lógicamente, en periodos muy largos de mareas largas, y los barcos están basados en los distintos puertos del mundo. En el Océano Índico, por ejemplo, Seychelles es nuestro puerto base, en el Atlántico es Abiyán, en Costa de Marfil, y en el Pacífico es Manta, Ecuador, Manta y Posorga, en Ecuador. Entonces, esta actividad se lleva a cabo con barcos de gran porte, más o menos entre los 70 y los 100 metros de eslora, con unas tripulaciones de 34 a 35 tripulantes. Por cierto, empleamos cerca de 2.500 personas a bordo, directamente, de tripulantes en nuestros barcos atuneros, y estas faenas se llevan a cabo durante mareas que vienen a durar pues un mes y medio, una cosa así, mes y medio, en el cual luego recalan en puerto, transbordan el pescado, y después de 4 meses trabajando, pues los tripulantes tienen su relevo para cumplir con las vacaciones pertinentes y los descansos pertinentes. Y esta operación pues normalmente se hace desde los distintos puertos donde se vende el pescado a distintas enlatadoras de la región, o se transborda y se llevan a otras conserveras. Y ese es el negocio que implica, además, pues nosotros calculamos que aparte de las 2.500 personas que trabajan directamente con nosotros a bordo,
pues más de 20.000 personas en trabajos indirectos con el trabajo de procesado de pescado y de enlatas en los distintos puertos del mundo. Sí, quería preguntarte una cosa sobre la flota a la que representas. Representas a empresas que tienen flota, pero también tienen industria. ¿Es así? Hay algunas que están integradas, sí. Hay algunas que tienen, aparte de la flota, tienen su propia marca de conservas y hacen su propio suministro con su flota, pero luego compran también a otros suministradores. Y esta integración es natural, o sea, es algo que viene con el propio negocio. Algunos han sido armadores y se han hecho conserveros, y otros han sido primero conserveros y luego se han hecho armadores, porque es una interrelación directa la que tienen los dos sectores, pero son negocios distintos, aunque parezca que es lo mismo, pero es un negocio bastante distinto. La flota española atunera, ¿de qué puertos viene principalmente? Se me ocurre alguno, pero prefiero que nos lo cuentes tú. Sí, principalmente son puertos del País Vasco, de Bermeo en concreto, y de Galicia, de Vigo. Esos son los principales. Y los tripulantes que tenemos principalmente son gallegos y vascos en su mayoría, en cuanto a los españoles, y luego bastantes tripulantes africanos que reclutamos en los puertos donde paramos, o americanos en el caso de Ecuador, pues muchos ecuatorianos que están a bordo de nuestros barcos. Sí, yo creo que en este podcast va a haber mucha geografía, porque es una flota muy internacional, sí. Y yo sabía que iba a salir Seychelles, creo que has estado en foros internacionales, Panamá, Bruselas, estaría que no existiera, que es la de Gaza, nos hemos salido. Sí. Voy a otra actualidad, la española y también comunitaria, porque en este momento el sector primario, los agricultores y ganaderos están en las calles. Como productores de alimentos se quejan de la crisis que viven, de la competencia desleal de las importaciones. Sé que el sector pesquero ha empatizado y ha mostrado su apoyo a las movilizaciones, pero yo quería preguntarte por la coyuntura exacta de la flota atunera respecto a esta crisis que dice que vive el sector primario. Bueno, pues yo creo que la flota atunera es un ejemplo más de esto que está sucediendo, ¿no? La flota atunera europea tiene unos controles, unas exigencias, una regulación que muchas otras no tienen y que hacen que nuestra actividad cada vez sea más difícil, sea más complicada de competir con otros actores que pescan en los mismos lugares que nosotros, que tienen unos costes de explotación mucho más baratos y que luego entran en nuestro mercado libremente. Y entonces eso hace que, por ejemplo, nadie se puede explicar por qué llevamos más de 20 años con el precio del atún entero congelado más o menos en el mismo rango de precio. Eso no pasa prácticamente en ningún sector del mundo. Todos los costos de explotación están aumentando, los costos del combustible, asociados al trabajo, asociados al mantenimiento de los barcos, asociado al coste que ha supuesto todos los elementos de pesca. Y sin embargo, el producto, como les pasa a los agricultores, nos lo siguen pagando a 1,2 euros el kilo de atún. Entonces, eso es algo sorprendente que lógicamente es reflejo de una política, por un lado, regulatoria de la Unión Europea para hacer bien las cosas con la flota europea, perfecto, en eso estamos de acuerdo, pero que después no se correlaciona con una coherencia en la política comercial que por lo menos haga exigir a que todo el que trae el pescado a Europa cumpla lo mismo que nosotros. Es lo que estamos pidiendo. Porque, lógicamente, nosotros nos quedamos fuera del mercado, poco a poco. Y además, cuando eso lo añades a una regulación internacional, donde la Unión Europea siempre va a los foros internacionales con ese espíritu de cesión, con una especie de complejo colonialista, de que, es que hay que dejar la pesca a otros, ¿no? Pues entonces la flota europea cada vez va perdiendo más posibilidades de pesca, tiene más regulaciones y tiene un mercado totalmente abierto, porque el atún entero congelado está libre de aranceles en toda Europa desde los años 70. Y eso, lógicamente, está muy bien porque repercute en un precio barato para el producto, cosa que nosotros en un ámbito como el que estamos de inflación comprendemos que el consumidor vaya a precio porque es lo primero que le mueve, pero claro, también tenemos que tener un equilibrio en cuanto a que nuestro costo de explotación ha ido subiendo y sin embargo el precio en origen sigue siendo el mismo o sigue estando en un margen que no nos da.
Entonces es el mismo problema que tienen los agricultores, lo tenemos los pescadores, como el sector atunero como tal es un ejemplo clarísimo de lo que sucede en el resto de pesca europea. En cuanto a competidores, hemos hablado de la posición española. ¿Cuáles son los principales países competidores tanto en flota atunera como en industria atunera? Principalmente la flota atunera tiene una competencia bastante fuerte por las flotas asiáticas. Teniendo en cuenta que países como China, Corea, Japón y Taiwán son los principales pescadores de atún del mundo, que operan en el Océano Pacífico, donde se pesca más de la mitad del atún del mundo. Estamos hablando de cerca de en las dos partes que se divide el Pacífico, porque es tan grande que se divide en dos comisiones distintas para gestionarlo. Se captura cerca del 60% del atún mundial. Y lógicamente con unos costos de explotación asiáticos, no nos vamos a engañar. Entonces son los principales competidores. Luego tenemos una gran flota en Ecuador que es muy diversa y que también tiene unos costos de explotación más acordes con los europeos, o sea, estamos más cerca de los costes de explotación con los ecuatorianos que con los asiáticos. Y ese es el panorama general que tenemos en el mundo, ¿no? Tenemos a la flota europea situada en el Océano Índico y en el Atlántico, con muchos asiáticos entrando ahora en el Atlántico que nos están quitando el sitio en el Océano Atlántico, porque están abanderándose en países africanos y nos están haciendo una competencia desleal que apuntaba anteriormente. Y luego en la cuestión conservera, pues lógicamente España es el segundo productor por una cuestión lógica de que Galicia sigue siendo el pulmón de las conservas de Europa y de medio mundo, por tradición y por consumo español, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo es que se ha generado esto, tanto la flota como las conservas? Pues primero porque España es un gran consumidor de pescado y lógicamente ha generado una industria y una demanda que ha hecho propicio que desarrollemos estas industrias. Pasa como Japón, porque Japón tiene una flota tan grande de atún, pues para suministrar su mercado. Y lo mismo sucede en España. Y a nivel de conservas, pues, lógicamente por delante de España está Tailandia, que es un gran competidor, y que ahora estamos con la gran sospecha de que pueda haber un tratado de libre comercio con Tailandia, que va a ser muy peligroso para la supervivencia del sector europeo, porque lógicamente van a venir con unos costos de explotación también muy, muy competitivos y van a ser bastante difíciles de confrontar y de competir en un mercado libre como es el que tenemos ahora en Europa. Hablas en términos económicos, diferencia de costes, pero para ponerle otra cara, incluso en eso habéis estado de acuerdo con algunas ONG, se ha denunciado desde la flota de la Unión Europea que hay condiciones incluso de esclavitud a bordo. Incluso en la pandemia hubo alguna queja diplomática porque hubo acusaciones muy fuertes de gente que maltrataban a bordo de todas esas flotas. ¿Eso es así? Es así, y además hay varias ONGs que están precisamente aportando cada vez más información porque están investigando más, que ya no solamente se queda en la flota, que lógicamente en alta mar es muy difícil de detectar los casos de abusos laborales o de los derechos humanos, pero también en algunas conserveras en Asia, principalmente en China, están saliendo casos bastante sorprendentes, ¿no? de maltratos y de condiciones laborales lamentables. Nosotros, evidentemente, para diferenciarnos y para hacer valorar nuestra pesca, tratamos a nuestras tripulaciones de manera decente, tienen sus contratos, se cobran regularmente, tienen sus vacaciones, hacen 4 meses trabajando y 2 meses o 4 meses, dependiendo de las categorías, se van a casa. Entonces, eso comparado con otras flotas no tiene nada que ver. Hay gente que está a bordo de barcos atuneros que conocemos y que apuntaba anteriormente, que están más de 2 años sin volver a casa y en unas condiciones bastante lamentables. Les dan un saco de arroz y les dan el atún que puedan coger de la captura y eso es lo que comen. Mientras que las condiciones a bordo de nuestra flota pues son envidiables por todo el mundo. No tenemos más que hablar con los observadores que vienen a bordo de nuestros barcos y que después tienen que pasar por esas flotas que mencionaba y claro, los pobres cuentan verdaderas barbaridades de lo que sucede a bordo de esas flotas. Y eso es algo que denunciamos porque entramos en lo que comentábamos anteriormente.
La competencia desleal está basada sobre una serie de costos laborales que no se tienen en otras flotas, y nosotros sí los tenemos porque cumplimos con la legislación europea, y más ahora que España ha ratificado el 188 y que después hablaremos de ello, y que tenemos que cumplir con el convenio de la OIT del 188, y sin embargo otros no lo hacen, y esa es una diferencia fundamental para ver la desproporción y la competencia desleal que tenemos en todo este mundo. Sí, yo adelanto la pregunta, te quería preguntar por esa fecha, que si hay algo que celebrar. El 29 de febrero entró en España entró en vigor ese convenio, el 188, de la Organización Internacional del Trabajo sobre condiciones dignas a bordo. ¿Qué significa eso para la flota española? Y puesto que hablamos del atún, entiendo que cada segmento de flota tiene que cumplir unas condiciones, y cómo está posicionada la flota atunera española para cumplir ese convenio, que es un convenio mundial. Sí, es un convenio mundial que está aprobado desde el año 2007 y que además nosotros desde Europech, donde pertenecemos como Cepesca, hemos estado impulsando dentro de la Unión Europea para que se ratificara a nivel europeo. Por fin se ha ratificado en España. Estamos ya en 2024, fíjate. Que hay poquitos países que lo han ratificado, sí, estamos hablando de 22 o 23 ¿Y cuánto países. lo firmaron? Lo firmaron 120. Y entonces, claro, nosotros estamos impulsando ese convenio desde hace mucho tiempo precisamente para atajar este problema de competencia desleal, porque es un acuerdo que todos los países de la OIT, teniendo en cuenta que la Organización Internacional de Trabajo está compuesta, es el único órgano, es el más antiguo de las Naciones Unidas que está compuesto por trabajadores, con los sindicatos, representantes de los sindicatos, de los empleadores y de los estados. O sea, es un acuerdo que se llegó en 2007, que no se ratificaba por distintos motivos. Todos de estos se firman, se pone todo el mundo de acuerdo, muy bien, pero luego ¿quién lo pone en marcha? Y entonces nosotros hemos estado promoviéndolo para que eso empiece a funcionar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues ese acuerdo establece unos mínimos básicos fundamentales que pasa desde el principio de tener un contrato, tener una paga regular, tener control médico adecuado, tener condiciones a bordo saludables, en fin, una serie de cuestiones muy extensas y muy básicas, en las cuales nosotros llevamos cumpliendo desde hace mucho tiempo. Como podrás comprender, estamos en una posición de ventaja, vamos a decir, con respecto a nuestros competidores, porque eso es algo que los armadores españoles lo llevan haciendo toda la vida. Porque tú en España necesitas tener buenos tripulantes a bordo para pescar bien, y solamente mantienes a la gente a bordo si los tratas bien, si los pagas bien y si los tratas bien, porque si no las tripulaciones se marchan. Entonces eso es algo que ha sido algo lógico y natural, que además nosotros como organización hemos reforzado. Ya en el año 2016 desarrollamos una norma UNE que se llama Atún de Pesca Responsable, por la cual los principios básicos del convenio de la OIT, el 188, se incluían como una condición para conseguir este certificado APR, que llamamos Atún de Pesca Responsable. Y esa auditoría que nos hace AENOR cada año sobre el APR nos está sirviendo a las compañías para tener ya todo dispuesto para que en las próximas inspecciones que se vayan a tener dentro de poco, que estamos coordinando con el Ministerio de Trabajo, con el Instituto Social de la Marina, con la Secretaría de Pesca y con la Marina Mercante, todos los órganos nacionales competentes de hacer cumplir este convenio, pues cuando lleguen nuestras inspecciones estaremos con los papeles más o menos preparados. Tendremos que ajustar alguna cosa seguramente, porque no todos los barcos son iguales, pero ya estamos preparando el terreno para que en cuanto venga la autoridad española nos den el certificado de buenas condiciones laborales que ya llevamos practicando desde hace mucho tiempo. Y eso es algo que nosotros hemos querido diferenciar de alguna manera para que el mercado reconozca un poco ese trabajo proactivo que tenemos, a diferencia de otros competidores que no lo tienen igual. Hablando del sector primario, que es que ha llegado a los medios de comunicación incluso palabras súper técnicas como cláusulas espejo, reciprocidad, y recientemente ha habido un acuerdo en la Unión Europea
para que no entren productos obtenidos en condiciones de trabajo forzoso. Un acuerdo que habéis valorado públicamente y te quería preguntar qué supone ese acuerdo y cómo se va a poder aplicar eso a vuestros productos. Pues sí, lo hemos valorado mucho porque junto con otra propuesta que tenía la Unión Europea de diligencia debida, que no ha pasado el corte en el Parlamento Europeo, son piezas legislativas que nos van a dar una cierta, esperemos, tranquilidad en cuanto a exigir a todo el importador europeo que el origen de sus productos no provenga de trabajo forzoso. ¿Y eso cómo se va a cumplir? Eso es algo que ahora la Comisión Europea tiene un trabajo duro de establecer cuáles son las condiciones. Primero creo que van a establecer zonas de alto riesgo, como lógicamente puede ser todo Asia, porque ahí es donde más trabajo forzoso hay detectado. Y después creo que son los importadores los que tienen que mostrar las evidencias de que su producto, sus importaciones, su suministro está cumpliendo con los criterios de la OIT. Ese es un poco el objetivo. Nosotros en la cuestión pesquera, lógicamente nos vamos a centrar en que tengan el convenio 188 ratificado y certificado por su país. Porque tenemos, por ejemplo, el caso de Tailandia, que ha ratificado el 188, pero que ahora ha introducido una serie de legislación nueva que está quitándole peso al 188. Entonces la propia OIT va a intervenir con Tailandia para decir, oye, ¿usted qué está haciendo? Que no está cumpliendo con lo que usted ha ratificado y que tendría que cumplir. Entonces nosotros esperamos que esta nueva pieza legislativa nos ayude precisamente a competir en igualdad de condiciones con las flotas competidoras, porque es un elemento más que puede servirnos para que se garantice que todos los que están pescando atún cumplan unos mínimos básicos, como lo hacemos nosotros. Y eso es... tenemos cierta esperanza. No sabemos cómo se va a aplicar, porque esa es verdaderamente la Unión Europea, es experta en desarrollar legislaciones y luego al hacerlas cumplir es cuando empiezan los problemas, ¿no? Empiezan a surgir cómo se va a aplicar de verdad, quién va a ser el encargado, cómo se va a verificar, pero tenemos esperanza en que esto pueda suponer un buen camino. Sí, porque la Unión Europea tiene un sistema de tarjetas amarillas a la lucha contra la pesca ilegal. Pero muchas veces, y no lo digo yo, lo ha dicho gente muy experta de organizaciones, se dice que internacionalmente es más fácil perseguir un recurso ambiental que un delito de derechos laborales. ¿Es así? Sí, es así. Por desgracia, es algo que en la mayoría de la sociedad, si preguntamos, cuando tú hablas de sostenibilidad, todo el mundo piensa en la sostenibilidad medioambiental, ¿verdad? Y nadie piensa que la sostenibilidad, el concepto de Naciones Unidas, tiene tres patas. Tiene la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica. Y nosotros, en este ámbito, lógicamente estamos centrándonos en garantizar lo que es toda la sostenibilidad. Y, por desgracia, la Unión Europea sí es verdad que tiene un reglamento muy bueno, pionero en el mundo en cuanto a la persecución de la pesca ilegal, con el sistema de tarjetas amarillas, y esperemos que esta regulación que han sacado en cuanto al trabajo forzoso se transforme en algo así, de fuerte, porque es verdad que si la Unión Europea le pone la tarjeta roja a un país, ese país no va a poder importar. Tiene que cumplir, claro, con los criterios de la Organización Mundial del Comercio, que es un equilibrio difícil, y lógicamente hay sitios donde el sector lleva pidiendo mucho tiempo que se le saque una tarjeta por lo menos amarilla a China, pero claro, también es una cuestión política. La Unión Europea no se atreve a ponerle una tarjeta amarilla a China, se la puede poner a Comoros, que la tiene roja, lógicamente, porque es un país que comercialmente con la Unión Europea es insignificante, pero con China no se atreve. Entonces ahí es donde estamos en ese equilibrio siempre de cómo aplicar una cosa, que está bien la idea, nos parece fenomenal, pero que después, por desgracia, es más fácil, o la gente está más sensible al daño que se le hace a un pez, o si está en la lista de especies protegidas, que a quién lo pesca y cómo lo pesca, que pues es un poco triste, ¿no? Nos importa menos que los pescadores de Tailandia o de Vietnam o de Indonesia
estén los pobres sobreviviendo como pueden, o que haya indonesios embarcados en barcos coreanos o chinos que están 2 años sin pisar tierra, tal cual. Eso parece que no es tan sexy como el tener cuidado o apoyar una campaña de una ONG ambientalista para proteger los tiburones o el oso panda, ¿no? Eso es un poco triste, pero es así. Sí, pero bueno, vaya por delante que la sostenibilidad ambiental es importante también, y te quería preguntar de eso, de la Unión Europea, sigo con la Unión Europea, que aplica este año una nueva normativa de control pesquero, cuya negociación fue controvertida precisamente por cuestiones como geolocalizar a los barcos y poner cámaras a bordo. ¿En qué posición está la flota atunera? Porque, si no me equivoco, vosotros ya emprendisteis un programa de cámaras a bordo. Sí. Esa cuestión no es la que nos preocupa del reglamento de control. Sinceramente, a nosotros nos ha parecido que la Unión Europea ha rehuido la obligación que tenía de revisar la política común de pesca, que tocaba, después de la revisión de 2012, tocaba en 2022, cada 10 años se solía hacer la revisión, y se ha dedicado a reforzar el sistema de control. Y eso es lo que nos parece que exigir más control para aplicar una legislación de imposible cumplimiento, como es en el caso de la pesca. Y voy a poner el ejemplo concreto de la flota atunera. ¿Cómo nos ha afectado o cómo nos está afectando el reglamento de control? La reforma de la política común de pesca pasada hacía una exigencia para que las declaraciones de captura de los capitanes y las descargas cumplieran con un máximo de un 10% del margen de tolerancia, es decir, de lo que se declara, que no se descuadraran las cifras de lo declarado con lo transbordado, con lo descargado. Digamos, tolerancia, para quien no conozca el sector, tolerancia, el margen de exceso diferencia, de captura. exactamente. Eso es. O sea, entendamos que si tú pescas, dices que pescas 100, si descargas 110 estás dentro de ese margen de tolerancia, ¿vale? Entonces, eso estaba escrito en la regulación europea, de manera que los Estados miembros estaban aplicándolo al total de las capturas. Es decir, nuestras especies objetivos son 3 principalmente, y esas 3 especies, el rabil, el listado y el patudo, hacen un conjunto total, que eso lo puedes controlar perfectamente. Pero luego, ¿qué pasa? Que hubo una reinterpretación por parte de la Comisión en cuanto a exigir que ese 10% sea por cada una de las especies. Y esas 2 especies en concreto, el rabil y el patudo, son muy, muy, muy parecidas y son de muy difícil diferenciación a la hora de la pesca. Con lo cual, cambiar el criterio que se estaba aplicando en los primeros años a exigir que esas especies se descargaran con la precisión máxima del 10%, ha transformado a nuestra pesquería en una pesca incumplidora por sistema, porque es imposible. Y los científicos nos han dado la razón, hemos ido a la Unión Europea, hemos hecho estudios concretos de cuál es el margen de error que puedes tener en cuanto a las especies en concreto, y es más de un 50%. Es decir, que tú, si declaras de rabil o patudo 10, puedes llegar a tener tanto 5 como 15. Quiero decir que ese es el rango en el que te mueves normalmente, porque son de muy difícil separación, son muy parecidas las especies, como si comparas, pues yo qué sé, para el lego, para el que no sabe, pues un pargo de una especie de dentón, que es muy parecido, o sea, son muy parecidos, o una boga con un besugo, vamos a algunos que no lo conocen. Bueno, pues ese problema ha generado y nos está generando una serie de sanciones sistemáticas, ¿vale? Que está haciéndonos, pues eso, no poder acceder a las ayudas que se establecen en el Fondo Marítimo Pesquero, y pagar unas multas. Los capitanes están teniendo puntos por una reinterpretación de la propia Comisión Europea de una norma de imposible cumplimiento. Pues en vez de modificar esa norma, el reglamento de control quería hacer más control sobre eso mismo. Y lo mismo podemos hablar de la obligación de desembarque, que es para el resto de las flotas de la Unión Europea. Pero estamos hablando del atún y nos centramos en ello. Entonces, este reglamento de control, por lo menos, nos ha abierto la posibilidad, después de una pelea tremenda en el Parlamento,
a que haya una exención para volver a interpretar esa descarga con el 10% de la captura total, ¿vale? Y la Comisión Europea tiene hasta el mes de julio para publicar una serie de puertos donde sea posible hacer esa exención. Entonces, tenemos cierta esperanza, pero como no se haga bien, pues verdaderamente la flota europea está abocada al desastre, a seguir teniendo sanciones de manera sistemática. Y volvemos a lo que me preguntabas antes. ¿Cuáles son uno de los problemas de la flota europea en el contexto de la producción primaria? Pues unos son estos. Las regulaciones de imposible cumplimiento, que en el caso pesquero, hacen que nuestra flota sea poco competitiva a nivel interno, pero luego encima con un comercio abierto y disfrutando de una competencia desleal que nos está erosionando cada vez más y que además anima a muy pocos empresarios a meterse en un negocio tan complejo como este. Sí. Vuelvo a la comparación con el sector agrario. El sector agrario critica las reformas, pero al contrario, el sector pesquero sí que quiere que se reforme la política pesquera. ¿Eso es así? Claro, porque la política pesquera lleva desde el año 2012 con preceptos que son de imposible cumplimiento. O sea, que esa reforma que quiere la política agraria común, que ha sido aprobada hace nada, está afrontando los mismos problemas que afrontamos nosotros desde el año 2012. Y entonces, claro, en vez de la Comisión Europea, en vez de afrontar esa nueva revisión de una política de imposible cumplimiento por criterios puramente ambientalistas y por presión de las ONGs ambientalistas, porque recordemos que la señora que hizo esta reforma de la revisión de la política común de pesca era una comisaria, María Damanaki, griega, que después de acabar esta reforma se marchó a una ONG americana a ganar más de $1 millón al año como consultora, y que sigue trabajando en distintas ONGs desde entonces, como premio a su trabajo dentro de la Unión Europea para meter una regulación de imposible cumplimiento. Y el nuevo comisario, en vez de coger esa reforma y adaptarla a la realidad escuchando a los pescadores, ha dicho: yo no reformo la política común de pesca. Yo, sin embargo, meto un nuevo reglamento de control. Y ahí es donde viene la queja de mucha gente. ¿Por qué? Porque les van a meter cámaras a bordo. Nos van a meter, quiero decir. Nosotros ya tenemos para nuestro código de buenas prácticas en cuanto a la gestión de la pesca accesoria que tenemos, porque para evitar la captura accidental de especies que no nos interesan, llevamos desde el año 2012 haciendo un código de buenas prácticas que desde el año 2015 obliga a tener el 100% de observadores a bordo para verificar que estamos haciendo bien la liberación de tiburones, de tortugas y de mantas, principalmente. Son esos tres grupos de especies. Y nosotros como tal desarrollamos el observador electrónico para ayudarnos y hacer más económica este trabajo, porque lógicamente un observador a bordo pues cuesta más que un observador electrónico que después se revisa en tierra por un observador físico, y entonces nosotros ya desarrollamos eso, con lo cual no tenemos problema, porque nuestra pesca es bastante selectiva, no tenemos nada que esconder y no tenemos problemas a la hora de cumplimiento, con lo cual el control de observación electrónica es algo que tenemos más o menos dentro de lo que cabe asumido, y comprendemos que la Unión Europea después, cuando nos lo exige en el reglamento de control, pues nos lo va a imponer España. Bueno, estará dentro de la lógica de mejorar el sistema de control, pero claro, siempre y cuando te hagan cumplir con una legislación que es posible de cumplir. Si te obligan a cumplir algo que es imposible, pues entonces estamos abocados al desastre. Es un poco lo que estamos intentando que ahora la Comisión Europea, de aquí a mes de julio, saque esa lista de puertos donde podemos tener esa exención para que este margen de tolerancia sea más permisivo. Sí. Cuando hablas de control electrónico, son cámaras de vídeo de circuito cerrado, ¿no? Sí, correcto, que se graban en discos duros y cada marea pues se coge el disco duro, se reemplaza y ese se manda al centro de control para que lo revisen los observadores. Es algo bastante mecánico que llevamos tiempo aplicando y que a nosotros nos está dando un buen resultado para el control de nuestras buenas prácticas. Estás hablando de ese código de buenas prácticas. ¿Está relacionado con lo que contabas de la etiqueta de pesca responsable? Por supuesto. A ver, el código de buenas prácticas nace en el año 2012 de un acuerdo con todos los armadores españoles para afrontar los problemas de los que se acusaba la flota atunera, ¿no?
en cuanto a la gestión de la captura incidental y de pescar con objetos artificiales. Entonces, en ese año decidimos hacer una serie de iniciativas que tienen que ser verificadas, como es modificar los sistemas de control de capturas a bordo de los barcos para liberar tortugas, tiburones, mantas, adaptando los barcos si hace falta, y ese código ha ido progresando desde entonces, porque es algo vivo, que vamos coordinando con los científicos de ASTI principalmente, el Instituto Oceanográfico Vasco, que ellos son los que van recuperando la información que recogen los observadores a bordo, y ellos verifican que nuestros barcos van cumpliendo con los preceptos que tiene este código. Y este código es la base fundamental sobre la que hemos estructurado nuestra certificación de MSC, Marine Stewardship Council, porque esa certificación medioambiental es la más prestigiosa en el mundo en cuanto a la certificación de sostenibilidad medioambiental, y ahora mismo tenemos cerca del 63% de nuestras capturas certificadas en los 3 océanos. Las 3 especies objetivo en el Océano Pacífico Occidental, 2 especies en el Océano Pacífico Oriental, una en el Atlántico y otra en el Océano Índico. Y eso solo ya representa cerca del 63% de nuestras capturas. Ahora estamos a punto de conseguir otra especie en el Océano Atlántico, con lo cual llegaríamos ya al 80% de nuestras capturas certificadas con MSC. Que, como digo, esa certificación tiene la base de este Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas nació entonces, y desde entonces estamos trabajando, son ya más de 14 años los que llevamos trabajando, con una gran inversión de la flota, por cierto, para hacer esas modificaciones necesarias para conseguir la certificación, que nosotros hemos estimado en cerca de unos 20 millones de euros en cuanto a la adaptación de los artes de pesca, la estructura de los barcos y la operativa, y luego lo que cuesta la certificación en sí, que pagar a los consultores independientes y esa verificación de todo lo que hacemos. Y es un esfuerzo que la flota hace porque consideramos que tenemos una pesca de cara al futuro. O sea, estamos hablando de barcos, como decía antes, que son barcos grandes, que son unas inversiones de cerca de 30 millones de euros, y que tienen una vida larga, tienen 40 o 50 años de vida. Entonces nosotros estamos pescando para ese periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de un futuro que somos los principales interesados en mantener el recurso en buen estado. Cuando mucha gente tiene el concepto de que los pescadores somos unos esquilmadores y asesinos de cualquier tipo de especie, pues no, señor. Somos los principales interesados en mantener que las poblaciones estén en buen estado. Y además, como el atún tropical goza de una característica fundamental, que es una gran capacidad de reproducción y de resistencia a la presión pesquera. ¿Por qué? Porque su biología es súper activa y con una capacidad de puesta que, a diferencia de los túnidos, de otros túnidos que tienen épocas de puesta, como pasa el atún rojo, ¿no? Que viene en verano a poner en el Mediterráneo sus huevas, y solamente es en ese periodo de tiempo. Los túnidos tropicales... Los tropicales no. No, están todo el año haciendo puesta de sus huevos. Cuando las hembras encuentran su momento adecuado de condiciones de temperatura y sus huevas están llenas, pues sueltan y vuelven a reproducirse. Entonces tiene una capacidad de reproducción muy grande y tiene una área de distribución enorme. Entonces los estudios científicos además verifican que más del 85% de las poblaciones de atunes tropicales de todo el mundo están en buen estado. Están en situación en el verde, como decimos, ¿no? Está en la parte verde, donde se puede seguir pescando con los controles que lleva cada una de las organizaciones, porque todo el mundo tiene que saber que el atún tropical está gestionado por organizaciones regionales de pesca. Sí, ¿qué son las organizaciones regionales de pesca? Pues son grupos de países, o sea, no es un ente abstracto, no, son los grupos de países que están interesados en esa pesca, que se reúnen bajo el amparo legislativo del Acuerdo de Nueva York del año 95 de Naciones Unidas, para formar una comisión internacional de gestión pesquera,
que establece los límites de capturas de cada una de las especies que son competencia. Tenemos la principal, la más antigua, que es la de Comisión Interamericana de Atún Tropical, que trabaja en el Pacífico Oriental, que se nació en los años 40. En los años 60 nace la ICAT, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que tiene sede aquí en Madrid, además, y que nace en los 60 para gestionar todas las pesquerías del Atlántico. Después, ya en los 90, nace la del Índico, Comisión de Túnidos del Océano Índico, que gestiona toda la pesquería de atún del Índico. Y por último, ya en el año 98, finales de los 90, principios del 2000, nace la Comisión del West Pacific, del Pacífico Occidental. Esas ORPs están constituidas por los países, y esos países se ponen de acuerdo en unas reglas, y esos países hacen cumplir a sus flotas esas reglas. Y la gestión pesquera se basa en interpretar la información científica que dan del estado de los recursos y adaptar las medidas de gestión para mantener esos recursos en buen estado. Esa es la teoría, y se está cumpliendo en la mayoría de ellas. Yo creo que ya llevo cerca de 30 años en esto de la gestión pesquera internacional, y hemos visto avances. Yo he visto nacer varias de estas organizaciones, y han hecho unos progresos muy importantes. Es decir, que este concepto que había antes de que el mar parece el salvaje oeste, que todo el mundo hace lo que le da la gana, ni mucho menos. Por lo menos en lo que respecta a nosotros como flota europea, tenemos unos controles estrictos de todo lo que hacemos, aunque sea en la otra punta del mundo. Como bien apuntabas al principio, tenemos flota que está pescando desde Oceanía hasta el Océano Índico, pasando por la parte americana del Pacífico y todo el Atlántico. Pues toda nuestra actividad está gestionada. ¿Por qué? Porque los barcos están geolocalizados completamente, continuamente. Tienen que reportar ya sus capturas electrónicamente, tienen que saber que si se para un barco es que está pescando y tiene que reportar una captura. Tiene una serie de sistemas de control la Administración española, que luego comparte con la Unión Europea, hacer cumplir todo lo que se establece en esas organizaciones. Y esas organizaciones, pues lógicamente hay veces que, como sucede en el Océano Índico, hay países que no les gustan las decisiones que se toman y se toman la justicia por su cuenta. Y no respetan las normas, ¿no? ¿Se puede decir cuáles? Se puede decir, claro que sí. Hay unos países que han objetado una medida de gestión que se estableció en el año 21, que son India, Indonesia, Irán y Omán, me parece que son. El caso es que esos países han decidido que no van a respetar el límite que se les estableció. Y claro, ¿eso qué está haciendo? Pues que el resto, el conjunto de los otros países que estamos cumpliendo las medidas, no lleguemos a cumplir los objetivos de gestión que se establecen, porque hay otros que están pescando más de lo debido. Y ahí es donde viene el gran conflicto, incluso diplomático, que genera una mala gestión. Sin embargo, en el resto de las organizaciones, quitando esta del Índico, que es la única que tiene ciertos problemas fundamentales, porque la India quiere tener un papel preponderante en su océano, porque es el Océano Índico, y ellos consideran que es el suyo, ¿no? Y tienen una población que depende mucho de la pesca y que tiene un sistema de gestión pues muy precario, en el cual también entendemos que luego un inspector pesquero en la India pues puede tener incluso problemas con su familia, y en fin, hay que entender todo, ¿no? Hay que ser conscientes de que no todo es tan fácil. O como ha sucedido hace poco, que han tenido incluso atentados contra inspectores o contra oficiales de pesca. Pues oye, esas cosas hay que entenderlas, pero lógicamente, claro, lo que sucede es que si nosotros cumplimos unas normas que se han acordado y otros no las cumplen, lo que no puede ser es que sigamos haciendo más estricta ese cumplimiento o se incrementen esas medidas de gestión sobre los que cumplimos, porque entonces los otros siguen haciendo la guerra por su cuenta. Y el concepto de Organización Regional de Pesca, las ORPs, tratan, por lo menos así lo estamos consiguiendo en las otras tres, y en otras que gestionan otras pesquerías, tanto de atunes como de otras especies. Estas organizaciones regionales, por lo general, suelen llevar un buen trabajo en cuanto a la gestión pesquera, porque, como digo, luego ya interviene la cuestión comercial, que puede hacerse presión a nivel comercial de aquellos que no cumplen, ¿no?
Estamos intentando que la Unión Europea les meta un poquito de caña a estos que no cumplen. Sí, es muy interesante. Esto es un mundo diplomático en torno al atún. Y de actualidad internacional, otro tema preocupante, quería preguntarte por la piratería. Habéis mostrado preocupación reciente por esta amenaza. ¿Cuáles son los últimos datos? Incluso creo que ha habido alguna retención en Somalia. ¿Cómo está ahora el panorama en cuanto a esta amenaza? Por desgracia, la situación de inestabilidad de la región está generando que la piratería resurja. Es algo que parecía que estaba declinando en los últimos años, estábamos bastante tranquilos, pero ahora se ha recrudecido y de hecho creo que hay ahora mismo 4 barcos mercantes secuestrados en la actualidad, y hemos tenido episodios de persecuciones, porque estos piratas ahora trabajan con barcos nodriza que llevan unas lanchas rápidas asociadas y que se dedican a perseguirnos. Y nosotros tenemos un momento muy delicado, que es el momento en que te pones a pescar, porque el barco se para y tienes que recoger una red que es muy grande y tardas cerca de 2 horas en cerrar la operativa. Y si en esas 2 horas tienes la mala suerte de que te vienen a los piratas, pues tienes un problema gordo. Entonces, sí, estamos de hecho, pues mira, Javier Garat, nuestro secretario general de CEPESCA, ha estado esta semana en el COBAM de Cartagena. Estamos coordinados perfectamente con la Armada Española, recibimos sus mensajes, informamos de todo lo que sucede a bordo y seguimos manteniendo nuestros vigilantes privados a bordo de los atuneros. O sea que es algo que está en cuestión ahora, porque precisamente por esa situación, antes de que se recrudeciera la situación en Yemen, principalmente en Europa se estaba valorando si íbamos a continuar con la operación Atalanta, que tan buen resultado nos está dando, y creo que lógicamente, tal y como está la situación ahora, tenemos que volver a pedir que se mantenga la operación Atalanta, que ha dado un juego extraordinario a la hora del control del tráfico en la zona del Golfo de Adén y toda la región, como para nosotros, que siempre ha sido una tranquilidad saber que hay operativos de la Armada Europea, y que además están gestionados, o sea, coordinados desde España, desde la base de Rota, pues sabemos que nuestros capitanes están en contacto con ellos, y si hay cualquier cosa enseguida se comunican, y como son gente de mar, pues se sienten amparados de alguna forma ante estas amenazas que se están recrudeciendo, por desgracia. Sí, porque para nuestros oyentes recordamos que la operación Atalanta es una operación militar de la Unión Europea, con España llevando la iniciativa, que se estableció tras una época de alta incidencia. No sé si se nos ha olvidado que estuvo todo el país en vilo por el secuestro de la Ana Clara. Correcto. Y entonces, después de aquello, pues ya Europa tomó cartas en el asunto y organizó esta operación, que nosotros, como siempre hemos dicho, lo hemos alabado mucho, porque además, aparte de la actuación que ha tenido en la prevención o en el atajo de ciertas acciones en la mar, luego también empezó a trabajar en tierra, ¿no? Desde el propio Somalia hay un destacamento de la Unión Europea allí que está intentando atajar el problema de raíz, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos hablado mucho y que además consideramos que es muy importante que se mantenga. Sí. Hablabas del Mar Rojo. ¿Cómo afecta la situación geopolítica a la actividad de la flota atunera? Bueno, en este caso concreto es obvio, ¿no? O sea, la cuestión es difícil, y está dando muchos quebraderos de cabeza y está incrementándose la inseguridad. Luego también en el Golfo de Adén, en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico, la situación de los piratas de Nigeria, vinculados siempre al tráfico de petróleo, ilegal de petróleo, pues ha perjudicado o ha generado que sea una zona caliente también, ¿no? Y en general, pues es algo que, al ser una flota que opera en todo el mundo, pues la situación geopolítica siempre altera mucho nuestra operativa, y sin embargo somos bastante resistentes, porque quiero recordar que durante la pandemia, que tantos problemas nos dio a todos, nuestros marineros siguieron pescando. Seguimos
incluso con los cielos parados, nos encargamos de fletar aviones para hacer los relevos de nuestras tripulaciones, porque llevaban mucho tiempo sin poder cambiar, porque se cancelaron los vuelos comerciales y teníamos que hacer relevos de tripulaciones y tuvimos que trabajar intensamente para poder alquilar aviones y llevarlos a Seychelles principalmente, tanto desde España como desde África, los países donde reclutamos a nuestros tripulantes, y los llevamos a Seychelles. Entonces, el sector atunero, la flota atunera es muy resistente, pero sí es muy sensible a cualquier desorden político como está sucediendo en el Océano Índico. Sí. Estamos hablando de política, de diplomacia, de medio ambiente. Fuimos allí desde la certificación. Cuando los ciudadanos, los consumidores van al mercado, al supermercado o a la tienda a comprar una lata de atún, ¿crees que se conoce todo este mundo? Creo que no, porque hay una cuestión que a nosotros nos trae de cabeza, que es que en Europa una lata de atún no marca el origen del pescado. Y para nosotros es algo muy importante, porque por lo menos el consumidor podría tener la capacidad de discernir de dónde viene para poder tener su elección de compra. Pero la legislación europea no lo refleja así. Entonces, si tú coges una lata de atún cualquiera, no vas a saber de dónde viene el pescado. Te va a marcar la zona geográfica FAO 35, que vale muy bien, puedes decir, vale, es del Atlántico o es del Pacífico o es de no sé dónde, pero sinceramente no te dicen ni quién lo ha pescado ni cómo se ha pescado. Entonces, ahí es donde entran las certificaciones privadas como el MSC o como nuestra certificación AENOR a atún de pesca responsable, que vienen en las latas y que pueden ser identificadas por los consumidores para saber que tienes una cierta garantía en sostenibilidad medioambiental y social, como nos sucede a nosotros. Y eso nosotros hace 2 años hicimos un congreso en Madrid en el cual hablábamos de llegando a la sostenibilidad integral, que es lo que nosotros tenemos como objetivo, es decir, garantizar la sostenibilidad medioambiental de nuestras operaciones, reduciendo el impacto sobre el ecosistema, pescando las poblaciones a nivel sostenible y después con unas condiciones sociales acorde con la legislación internacional, y esa es la sostenibilidad integral, porque luego además a todo esto tenemos que ganar dinero, que es de la otra sostenibilidad que nadie habla, que es la económica, porque si no, nuestro esquema no va a funcionar. O sea, si este esquema no produce beneficios, sinceramente esto está en vías de extinción, y eso es un poco lo que queremos conseguir para que esta capacidad de algunos consumidores de elegir o de pagar algo mejor lo tengan, ¿no? Y es un poco lo que falta a nivel comunitario para que de alguna forma el consumidor esté mejor informado. Pero ponemos el foco en los consumidores, además detrás de un año que ha sido muy complicado para la cesta de la compra. Por supuesto que el consumidor, la consumidora son soberanos, pero ¿qué papel tiene también la distribución? Porque yo puedo ir a un supermercado o una tienda, yo encuentro esa oferta con esas etiquetas APR, MSC, yo encuentro fácilmente atún de pesca responsable en un supermercado o en una tienda tradicional, en cualquier establecimiento minorista. No tan fácilmente, porque lógicamente muchos distribuidores tienen sus propias marcas. Y esas marcas les cuesta sumarse a estas cuestiones, ¿no? Y quieren, y sobre todo aquí luego prevalece el precio. Y claro, lógicamente el precio se mantiene pues gracias al suministro barato. Vamos a ser claros, o sea, si en este mercado europeo, que está todo permitido y que aquí importa todo el mundo, seguimos importando productos de orígenes súper baratos sin verificar ciertas cuestiones, pues seguiremos teniendo conservas muy baratas, lógicamente. Y nosotros lo que estamos pidiendo, y uno de los elementos jurídicos que mencionamos antes, que esta nueva legislación de trabajo forzoso puede ayudarnos a la hora de diferenciarnos, ¿no? Y nosotros estamos intentando lanzar nuestras 2 certificaciones conjuntas, pero como tú dices, pues en algunos sitios ni siquiera las encuentras y en otros te cuesta encontrarlas. Sí. Nos va quedando un poco tiempo, se abren muchas preguntas, pero quería hablar de avances, ser un poco positivos, porque me has dicho que el 63%
de las capturas tienen la etiqueta MSC. MSC, para quien no esté tan especializado, es el sello, digamos, más conocido y prestigioso azul de pescado sostenible, que a su vez ha dicho que está aumentando la superficie. ¿Estáis encontrando, al igual que hubo moda ecológica en otros alimentos, estáis encontrando indicios de más aceptación por otro lado? ¿O de más presencia? Te doy la vuelta a lo que hablábamos antes. Estamos encontrando más exigencias por parte de nuestros clientes. Es decir, si queremos acceder al mercado alemán, holandés, británico, el cliente nos exige tener estas certificaciones. Otra cosa es que las usen o no, pero por lo menos están ahí exigiéndolas. Y es algo que esperamos que siga aumentando, porque es verdad que hay cerca de 2 millones de toneladas certificadas MSC en este momento por todas las flotas del mundo. Nosotros estamos hablando de unas 180, no, 190.000 toneladas certificadas. Podemos llegar seguramente a las 200 y pico mil toneladas por parte nuestra certificadas MSC y APR, donde tenemos toda nuestra producción, cerca de 380.000, y ese, sin embargo, vemos que luego en el mercado solamente se está comercializando de esos 2 millones el 10%. ¿Y por qué? Pues porque la gente no quiere pagar más. Así de claro. Y luego los distribuidores tampoco quieren pagar la certificación. Es una cuestión que va asociada con una cuestión de precio. Y yo entiendo perfectamente que en un contexto como el que estamos, de inflación y de crisis, la gente compre pescado barato. Lo comprendo. Perfecto. Todo el mundo dice que el pescado está caro, ¿no? Bueno, pues que compren pescado barato. Pero que sepan lo que compran. ¿Vale? Y que además el que no quiera comprar o que quiera hacer una compra responsable tenga información para hacerla. O sea, yo no estoy en contra de que este sistema de suministro para la industria europea de transformación se mantenga en absoluto. Yo lo único que pido es que, y enlazamos con el problema que tiene el sector primario europeo, es que se me reconozca. O sea, si yo soy europeo y tengo una producción europea y cumplo la política común de pesca, cuyo objetivo es el rendimiento máximo sostenible, es decir, la sostenibilidad del recurso, oiga, Unión Europea, deme a mí una diferenciación para que en el mercado el consumidor responsable que tenga capacidad de compra haga su elección informada. El problema es que eso no se da. Y nosotros dentro de las reclamaciones que estamos teniendo con nuestras protestas, es decir, Unión Europea, por favor, deme un reconocimiento a todo este trabajo, que estamos haciendo un trabajo de muchos años y de mucho dinero, mucha inversión. Por lo menos deme un premio, póngame una florecita de pescado sostenible, como hace con algunos productos agrícolas, ¿no? Pues dígame usted, este pescado cumple con la política común de pesca, y por lo menos a lo mejor un grupo de ciudadanos que están concienciados en este consumo responsable sean capaces de elegir libremente. Es que en este momento no se da. Hablas de un sector con historia, de inversiones a futuro. No me quería ir sin preguntarte por el relevo generacional. Has dado datos para el pesimismo, pero para el optimismo, porque hacéis inversiones de futuro. ¿Cómo se ve en la flota atunera la falta de personal de la que está hablando el sector pesquero? Pues es un problema grave. Es un problema grave porque, lógicamente, este desprestigio que la sociedad urbana europea está generando contra el productor primario, ya sea agricultor, ya sea pescador, lógicamente hace muy poco atractivo que alguien entre en un negocio, vamos a decir, tan sucio como algunos piensan que es la pesca, ¿no? Y tan duro. Sobre todo porque además luego el rendimiento económico pues es limitado. O sea, aunque nosotros tenemos unos sueldos en nuestros tripulantes, sobre todo la gente preparada tiene unos sueldos importantes, pero estamos teniendo problemas para encontrar a gente cualificada, porque lógicamente el reconocimiento que se tiene a este trabajo es limitado. Nosotros, ¿cómo lo estamos intentando solventar? Pues hemos generado una plataforma que llamamos Empleatún,
y que es como un InfoJobs específico para nuestra flota de OPAC, ¿no? Y ahí es donde se están circulando yo creo que ahora ya tenemos cerca de 300 currículums que están funcionando y que ya ha habido bastante gente que ha conseguido empleo a través de eso, porque nuestras compañías están mirando los currículums que les llegan. Y bueno, pues además hacemos una labor de promoción y de información en los centros de formación españoles, en el cual vamos contando un poco en las escuelas de formación náutico-pesquera qué es lo que es la flota atunera, qué ventajas tienen y cómo porque claro, hay una percepción de que es una pesca muy dura y tal, pero luego hay ciertas ventajas, que hay habido unos avances tecnológicos, hay una comodidad a bordo, hay comunicaciones wifi en los barcos, o sea, hay una serie de condiciones que un alumno de una escuela tiene que conocer para luego poder implicarse y luego pues seguir trabajando en el tema de la formación profesional dual, para que las prácticas que hagan nuestros tripulantes pues se vinculen de alguna forma con la compañía y se fidelice ese trabajador que tan importante es, porque sinceramente el trabajo de la mar es para gente cualificada y tiene luego sus recompensas. O sea que hay trabajo cualificado en el mundo atunero. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. ¿Y animarías a los jóvenes? Yo jóvenes? Animaría a todos los jóvenes a que vean el sector atunero como un sector atractivo, porque creo que tiene ventajas que pueden ser bastante interesantes a la hora de generarse un futuro y tener además una carrera profesional con expectativas. Sabemos las limitaciones que tenemos, O sea, yo parece que he podido dar una impresión un poco pesimista en cuanto al el marco legislativo, pero es que es la realidad, en el fondo es la realidad. Y claro, ese relevo generacional, cuando la gente empieza a labrarse sus carreras, quieren ver algo de futuro por delante, ¿no? Y yo creo que la flota atunera lo puede tener, y estamos trabajando en ello, llevamos muchos años trabajando en ello y nos estamos intentando adelantar a cosas como la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social, y estamos siendo pioneros en muchas cosas y en la cuestión de mantener empleo, pues esperemos que sigamos reclutando a los mejores. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, porque se nos está agotando el tiempo. Como podrán comprobar nuestros oyentes, esto es un mundo, el atún, un mundo que daría para muchos episodios. Yo te invito y a tus asociados a que vengáis aquí de nuevo a nuestro punto de encuentro. Y nos tenemos que ir. Muchas gracias, Julio Morón, por abrirnos una ventana a la flota atunera y contarnos tantas cosas, locales, internacionales, diplomáticas, de todo tipo. Muy variado, la verdad que sí. El sector atunero tiene algo adictivo, que nunca te aburres en nuestro trabajo. Cada día sale una cosa distinta. Sí, unas breves conclusiones, que es nuestra tónica en el punto de encuentro. El sector atunero pelea por la sostenibilidad ambiental y laboral. Su competencia son otros países y piden juego limpio, y a pesar de todas esas limitaciones es un sector de futuro y un sector que está preparado para retos que no son pocos, como el de la reforma de la política pesquera, que reivindica desde hace muchos años. Pues lo dicho, muchas gracias y nos despedimos. A vosotros, oyentes que habéis llegado hasta aquí, no dejéis de visitarnos en nuestra web fagro.com y venir a nuestro punto de encuentro de FAgro. Es el lugar de todos.